Gracias, Ana, por estar con nosotros para hablar de tu libro, de tu novela que tiene tanto que ver con tu propia vida también, los eufemismos. Contame un poco por qué los eufemismos. Gracias, Inde. Bueno, la novela se llama así porque finalmente me pareció que había algo que tiene que ver con el tema del desarraigo, que finalmente es muy difícil tratar de delimitar o ponerle como fronteras precisas. Y me parece que los eufemismos lo que hace todo el tiempo es como rodear ese vacío de alguna manera, y ahí como que se empieza a configurar algo, por más que quizá no se le pueda, no se pueda hacer referencia directo, como que sentía que podía trabajarlo desde ahí, como desde un acercamiento más sugerente, digamos. Hay cosas de las que no se hablan, en todas las familias hay cosas de las que no se hablan, pero también hay maneras de buscarle como la vuelta. Hay esto, la palabra que vos que usás en el título, eufemismos. ¿De qué cosas no se hablan en esta novela y de qué cosas no se hablaban en tu casa? Claro. Bueno, en la novela hay como varios tipos de eufemismos, ¿no? Unos de los eufemismos, digamos los principales, tal vez sean los que aparecen alrededor de la situación de la madre de la protagonista. De la enfermedad mental, digamos. Que es, claro, que ella está en ese proceso, ¿no? En un proceso como de fragmentación de la personalidad a causa del trauma del exilio y la persecución que ella sufre durante la dictadura, la última dictadura militar, claro. Entonces, están todos los eufemismos que la familia va generando como para hacer alusión a ese problema tan difícil de nombrar y de asumir. Y también están los otros eufemismos, que creó la dictadura para referirse, por ejemplo, al proceso, o los mismos eufemismos que van surgiendo en México y que de alguna manera conectan esa situación, ¿no? Y eso agrava también la situación de la madre, ¿no? Algo que está pasando como un fenómeno y que uno lo va viendo en obra, lo va viendo en obra literaria, lo va viendo también en el cine. En estos días en el Bafisi se estrenó Villa Olímpica, que es el nombre de ese complejo edilicio en Ciudad de México donde vivieron hasta 3.000 latinoamericanos. Es como si empezaran de a poco a tomar la palabra los hijos de los exiliados, aquellos que heredaron un exilio o que al revés, en realidad fueron exiliados cuando los obligaron a volver por no tener la edad de poder decidir quedarse en México. ¿Cómo es tu caso? En mi caso, yo nací ya en México durante el exilio de mis padres. Tengo dos hermanos mayores, por ejemplo, una nació acá y a los 6 meses estaba viajando con mi mamá y su primer marido, y la de en medio que también nació en México. Entonces, como que nos tocaron esas versiones, digamos, de el exilio y el exilio heredado, digamos, sí, ¿no? Así que, bueno, eso, en mi caso es nacer en México y tener ese vínculo de crianza y de cultura en casa absolutamente argentino en el contexto de México. Hay algo con este exilio heredado y con esta cultura de los padres tan otra. En mi generación, por ejemplo, yo todavía recuerdo los hijos de la guerra, digamos, los hijos de aquellos que escaparon de la guerra, ¿no? O los nietos de los que escaparon de la guerra, que ahí también hay una guerra heredada. Mis padres pasaron hambre porque pasaron una guerra. Digamos, hay algo del orden del trauma y de la cultura que se abandonó que uno siempre la tiene. ¿En qué te marcó a vos? A ver, más directamente, ¿cuán argentina te sentís? Ay, ese es un tema, en realidad, creo que hay como un montón de cosas que tienen que ver con mi forma de relacionarme que me parecen mucho más argentinas. En ese nivel, ¿no? Como de las relaciones humanas, siento que mucha más afinidad como con la cultura argentina. Pero luego también me doy cuenta que tengo un montón de marcas y de cosas que están más profundamente arraigadas y ni siquiera quiero hablar de México o Argentina, pero sí de la cultura, ¿no? Porque no es un país el tema, sino como todo lo que moviliza. ¿Pero vos sentís que territorio. en México sos argentina y en Argentina sos mexicana? Totalmente. De hecho, ahí está ese término, ¿no? Que lo he dicho otras veces, como del Argenmex, sí, que se generó como para tratar de ubicar ese espacio raro, indefinido, que en realidad lo que pasa es que no tiene ese territorio que lo ancle, ¿no? Pero no quiere decir que no esté.
¿no? Entonces ahí se movilizan cosas y yo creo que estoy como en ese lugar. Hay dos cuestiones, hablábamos de lo que tiene que ver con el trauma de la dictadura, porque uno de los temas que aparece en la novela y que aparece en tu vida también tiene que ver con la idea de la reparación, ¿no? La reparación en términos concretos, pero hay algo de la reparación también simbólica que se necesita. Pero hay eufemismos para hablar de la enfermedad mental y hay eufemismos para hablar del suicidio. Claro. Sí, en realidad como que se están movilizando esas marcas, digamos, del lenguaje que van de alguna manera acercándose a eso que da tanto terror nombrar, ¿no? Porque en el momento que lo nombra se vuelve real también. Y eso pasa con la locura, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿En qué medida? Porque la locura tampoco es algo específico, sino que hay un espectro muy amplio y da miedo identificar que eso que está sucediendo pertenece a, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido va apuntando por ahí y lo mismo, claro, que tiene que ver con el suicidio, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la reparación, estamos hablando también de lo que significa ayudar a los padres en esa reparación, pero también son los propios hijos los que sienten que son víctimas porque les quitaron un pedazo de vida, les quitaron un pedazo de territorio, les quitaron un pedazo de cultura, les quitaron salud mental a sus padres. Exactamente. ¿No? ¿Cómo vivís vos? Porque yo empiezo a escuchar a una serie de gente de tu generación que hace ese tipo de reclamos, ¿no? En el sentido de nosotros también somos víctimas. Claro. ¿Lo sentís así? Sí, bueno, esto último que decías me parece clave, ¿no? O sea, por supuesto que hay una situación que tiene que ver con el desarraigo, con no sentir la pertenencia, todas estas marcas, pero también hay obviamente una cuestión que tiene que ver con de qué manera más directa esto me atravesó, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la novela, la protagonista termina haciéndose cargo de la madre, sí, exacto, ¿no? Y eso da vuelta a toda su vida y perturba como la posibilidad o, digamos, la idea de futuro que ella de alguna manera trataba de desarrollar y de construir, ¿no? Entonces, esa situación está determinada también por esta cuestión histórica. Entonces, en ese sentido me parece que también hay un daño directo a las segundas generaciones. ¿Qué te propusiste con esta novela? Porque vos trabajás con la literatura como editora, o sea, no sos inocente en relación a lo que es un libro, una escritura, una edición. ¿Qué te proponías? ¿Qué te propusiste? ¿A quién le escribías? Es muy linda la pregunta. Supongo que escribía, en principio, tal vez escribía como para dar un lugar a eso, ¿no? O sea, justamente en esa indefinición del espacio intermedio, tratar de darle un lugar a por ejemplo, un libro, ¿no? A eso que sucede en ese lugar, ¿no? Y que de pronto es muy desconocido o es tan difícil para tanta gente empatizar con ese espacio. Entonces, a mí me parecía importante, no sé exactamente para quién, porque incluso hay muchos juegos del lenguaje, por ejemplo, del registro, que tenían que ver con que se pudiera leer en Argentina, que se pudiera leer en México, ¿no? Y por fuera de ambos países también. Por supuesto, claro, ¿no? Y que tenía que ver con esa posibilidad de dar a conocer una situación muy particular y más bien esa era la intención. Ahora, estamos hablando de que sos argentina en México y sos mexicana en la Argentina, y cuando te pensás en algún linaje como escritora, ¿dónde te ubicás o dónde te gustaría verte ubicada? Qué difícil también. Bueno, en general tengo que decir que mis lecturas son siempre mucho más cercanas a la tradición argentina, porque finalmente, no sé, como te decía antes, como la crianza fue muy argentina y bueno, al principio era la biblioteca de mis padres. Obviamente que yo después fui haciendo mis propias curadurías y mis propias bibliotecas, pero bueno, ese primer momento, ese primer acercamiento a la literatura está muy determinado por la literatura argentina. Entonces me parece que en ese sentido podría sentirme más cercana, pero igual están pasando un montón de cosas y se están movilizando, como siento que hay un movimiento importante ahora en la narrativa y que están
como abriéndose nuevas cosas y por ahí, no sé, somos... Latinoamericanas, claro, no directamente, sé, claro. ¿no? Aparece Alejandra Pizarnik fuerte, como una marca fuerte. Me gustaría saber cuándo leíste a Alejandra Pizarnik y qué te pasó, porque es una lectura que en general cuando uno la tiene de adolescente dispara a muchas cosas. Me gustaría saber si te pasó eso. Sí, totalmente. Me pasó en el 2008. En México no es un nombre que, bueno, ahora sí, obvio, pero quiero decir, en ese momento no era fácil conseguir sus libros. Y yo me la encontré en una biblioteca haciendo investigación por mi cuenta y ahí me puse a leerla y fue eso que dices, ¿no? O sea, como algo muy, muy íntimo también y muy potente. Y lo que hice fue leer en paralelo los diarios de Alejandra y la poesía. Y entonces era muy fuerte porque tenía el registro como de su pelea con el lenguaje, por un lado, en el diario, ¿no? Y todo el proceso que eso va derivando, y por otro lado, lo que hace con esa lucha. Claro. Y eso a mí eso a mí me definió mucho, me dio muchas ganas de empezar mi propia lucha también. Sabés que recién lo entrevistaba Javier Cercas y hablábamos de Los Miserables, que aparece como una novela importante dentro de su última saga, y entonces él decía esa imagen, hablaba de ese concepto de cuando uno lee un libro que le habla a uno, cuando uno lee un autor que le habla a uno. Pizarnik le habla a uno, sobre todo en determinado momento, esa efervescencia, ¿no? ¿Qué te pasa a vos como escritora en ese sentido? Insisto, ¿para quién? O sea, ¿cuál te parece que es el destinatario en términos de público de una novela como la tuya? Supongo que hay una clara intención, y digo clara y pienso en la protagonista. Y claro, que se llama Clara, exactamente. Como que hay una marca que creo que habla mucho más, por ejemplo, a lectoras que se identifican como mujeres y que tienen como una marca como de extrañeza en un contexto particular de, por ejemplo, laboral o, por ejemplo, de ciertas expectativas que se asume, cómo tendrían que ser, ¿no? También habla mucho, por ejemplo, de qué se espera de una generación, ¿no? De qué es la adultez. Entonces también hay una revisión como de esos nuevos lugares, ¿no? Que ya no son los que eran de nuestros padres por ahí y que de pronto hay que empezar a revisar también qué onda con eso, o sea, como desde dónde hay que revisar esas expectativas, Como... Hay algo también en tu novela que mencionabas recién y que me hizo acordar a una frase de Milena Busquets, en Esto también pasará, que es: nunca nadie te avisa que hay un momento que te convertís en la madre de tu madre. Sí, eso es muy fuerte también y sobre todo cuando de alguna manera, no sé si al personaje le pasa por sorpresa, pero lo que sí pasa es que ella no lo quiere ver hasta que lo ve, ¿no? Hasta que ya es como más o menos irrenunciable la situación. Y ahí, claro, ahí hay un elemento también, ¿no? Como de qué hacer con eso, cómo transitar eso y sobre todo me parece que hay una apuesta como al humor, ¿no? O sea, como de decir, también de esto hay formas, digamos, de atravesarlo desde el lenguaje, desde el humor y que te permiten de alguna manera transitarlo de otra forma y con otro, no sé, con una mirada por ahí un poco más relajada, que es lo que intenta la novela, ¿no? Como que hay muchísima tensión entre la madre y la hija y en algún momento aparece este humor que es un humor muy ácido, pero que permite, ¿no?, entender que detrás de esa tensión y detrás de todo eso hay muchísimo amor y muchas ganas de vivir, que finalmente también es una apuesta, digamos, muy vital la de estos personajes. Te hago la última pregunta y vuelvo a libros como los de Mónica Zweig, o como los libros de Laura Alcoba, o como El diario de una princesa montonera. Digo, aquellos que hablan desde la propia experiencia. ¿Hay bronca también con los padres que de algún modo nos movieron de acá para allá, que nos llevaron de acá para allá, que por ahí no nos tuvieron tan en cuenta al momento? Vos naciste allá, pero de pronto tus hermanas... Es decir, ¿hay algo que uno ve que de reclamo a los padres por haber puesto en riesgo lo que tiene que ver con el propio futuro de uno de pronto?
Sinceramente, Sí. me parece que no. O como que habría que quitar a los padres de ese lugar de los que saben qué están haciendo, ¿no? Los padres tampoco saben qué están haciendo y me Sobre parece todo a que, cierta edad, ¿no? sobre todo a cierta edad, Sí. y si acaso me parece que lo que se puede discutir es lo que sucede ahora, ¿no? Y de qué manera se están estableciendo esas relaciones. Pero el reclamo así como a posteriori, como con